Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Salmo 119. Salmo 119, por favor. Empezamos en el versículo 41, Salmo 119, verso 41. Cuando nosotros hablamos de la confianza en Dios, a veces es difícil para ciertos creyentes definir qué significa confiar en Dios. En la práctica, en el día a día, ¿qué significa confiar en Dios? Se escribe esta estrofa del Salmo 119 con el objetivo de mostrar que una persona que confía en Dios, esa confianza en Él se va a evidenciar a través de una forma de vivir y una forma de hablar coherente con la palabra de Dios. Así es que si yo sé que confío en el Señor, eso se va a hacer evidente en mi vida, en la forma en la que yo vivo, en la forma en la que yo hablo. David hace dos peticiones. En los versos 41 al 43, él solicita a Dios algo. Verso 41 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Cuando nosotros pensamos en el término salvación, generalmente nosotros pensamos en esa salvación eterna que Dios nos dio cuando nosotros pusimos la fe en el Señor Jesucristo. Y aunque es correcta la definición, el término salvación es mucho más amplio que eso. Salvación aquí no hace referencia a esa salvación eterna, la salvación de nuestra alma. Hace referencia a la salvación de un problema, de una dificultad. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto lo dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. David está pasando por una circunstancia difícil. A lo largo de todo el Salmo 119, él muestra las dificultades, los problemas, las cosas complicadas que él está pasando. Y lo que hace es orar a Dios. Señor, yo necesito tu misericordia en mi vida y yo necesito tu salvación, salvación de mis problemas. Yo necesito eso. ¿Para qué? Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Qué creyente está preocupado, está interesado en saber que como parte de su testimonio cristiano debemos prestar atención a la forma en la que nosotros respondemos frente a nuestros enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó así? Yo tengo que tener cuidado en la forma en la que respondo a mis enemigos, a las personas con las que tengo algún inconveniente, algún problema, para que mi respuesta ante ellos, esa respuesta, glorifique a Dios. Eso está haciendo David.
Señor, yo necesito tu misericordia, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Es súper importante que nuestro testimonio incluya el hecho de que nosotros aprendamos a responder de una manera correcta ante la gente que se opone a nosotros, para que a través de esa respuesta Él sea glorificado. Es interesante que usted ve la palabra misericordia, y un detalle importante allí en el versículo 41 es que la palabra misericordia está en plural, no en singular como lo leemos en nuestro texto. Yo necesito tu provisión constante y permanente de tus misericordias en mi vida y de tu salvación, para que a la hora que a mí me toque responder a mis avergonzadores, a la gente que se opone, yo le dé una respuesta tal que sea evidente para ellos que yo confío en tu palabra y que ellos puedan glorificar tu nombre, porque yo estoy interesado, yo estoy preocupado en que mi hablar te dé gloria y te dé honra a ti. Qué increíble la manera de cuidar y de preocuparse por su testimonio. Su segunda petición, verso 43, continúa con el mismo concepto. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Señor, todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, todo lo que salga de mi boca, yo quiero ser un reflejo en todo tiempo de esa palabra de verdad, para que ellos, mis avergonzadores, cuando me escuchen hablar, ellos sepan que yo confío en ti. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Te has preocupado, te has interesado porque tus palabras, aún aquellas palabras dichas a personas que te critican, que hablan mal de ti, que se oponen, que tratan de avergonzarte, que hablan mal de tu persona, las palabras que van a salir de tu boca hacia ellos sean palabras que finalmente glorifican a Dios? La frase palabra de verdad ocurre una única vez en el Antiguo Testamento, aquí en este versículo. La frase vuelve a aparecer 5 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando aparece en cada una de ellas, habla de la congruencia que debe existir entre nuestro hablar y nuestro vivir una vida diferente, una vida de santidad. El autor está interesado en que sus palabras, aún hacia sus enemigos, den buen testimonio y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Después, los versículos que siguen van a preocuparse de compromisos que David hace frente a resultados que se producen por haber hecho esos compromisos. Empecemos revisando los compromisos que él hace. Observe verso 42 nuevamente. Primer compromiso, confiar en la palabra de Dios. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Observas? ¿Has tomado la decisión? ¿Te has comprometido con Dios a confiar en la palabra de Dios? Cuando vienen las circunstancias difíciles, esas circunstancias difíciles
te mueven a dejar de confiar en la palabra de Dios? Hacemos lo que es correcto, hacemos lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, pero cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, cuando aparecen estos avergonzadores, entonces Dios entenderá que mi comportamiento ya no va a ser conforme a su palabra, porque necesito ir tomando decisiones diferentes, distintas, abajo de la mesa, que van en contra de la palabra, pero es que estoy pasando por circunstancias complicadas. Así es que Dios debe entender que mi circunstancia es difícil y allí Él va a entender que yo tome decisiones contrarias a su palabra. Tus problemas te mueven a pensar, a decidir cosas equivocadas. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Mis avergonzadores pueden seguir hablando y pueden seguir oponiéndose a mi vida, pero yo, dice David, voy a mantenerme firme porque me he comprometido con mi Señor a confiar en su palabra aún cuando esté experimentando circunstancias complicadas. ¿Es así en nuestra vida? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando puedes perder un año lectivo, cuando puedes perder un trabajo, cuando puedes perder cosas importantes en tu vida, nos vamos a mantener firmes confiando en la palabra del Señor y mostrando un ejemplo, o nuestras circunstancias van a empujarnos a hacer cosas distintas. David ha decidido confiar en la palabra de Dios. Verso 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. David se ha comprometido a esperar en los juicios de Dios, en la palabra de Dios. La palabra esperar no es algo inactivo en la Biblia. La palabra esperar significa aguardar de forma activa y paciente hasta que Dios cumpla lo que ha prometido. Eso es esperar en la Biblia. Esperar es aguardar de manera activa, de manera paciente, hasta que Dios cumpla lo que Él ha prometido. No es fácil esperar, sobre todo cuando desde nuestra óptica Dios está demorando mucho en responder nuestras peticiones o aquellas cosas que Dios ha dicho que va a hacer en su palabra. Esperar no es cruzar los brazos. Esperar no es inactividad. Esperar es hacer lo que es correcto, aguardando activamente y pacientemente hasta que Él haga lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Observas? ¿Te has comprometido con Dios a esperar en la palabra de Dios? A esperar activa y pacientemente hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Tercer compromiso, verso 45. Y andaré en libertad, observa el compromiso, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué buscas en esta vida? Piénsalo por un instante. A veces la forma en la que nosotros invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro dinero, las metas y los objetivos en nuestra vida son las cosas que van a evidenciar qué es lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué buscas en esta vida? Una carrera, una profesión, casarte, tener dinero, tener recursos. ¿Qué buscas? Cuando nosotros llegamos a buscar prioritariamente la palabra de Dios,
entonces hemos hecho ese compromiso que David expresa acá, que él ha realizado. Busqué tus mandamientos. David estaba claro en su vida que esa era su prioridad. No dice el texto buscaré, no está en futuro, busqué. Habla de una realidad pasada, una realidad completa que va a trascender el día a día. Él ha decidido ya hace tiempo buscar, él ha buscado los mandamientos de Dios y ha convertido en su estilo de vida esa búsqueda permanente y constante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es prioridad en su vida. ¿Has tomado ese compromiso con Dios? Cuarto compromiso, amar la palabra de Dios. Versos 47 y 48, observa. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En dos ocasiones, en estos dos versículos, David reconoce su amor hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una carga para David. La palabra de Dios no es una imposición en la vida de él. Él ha aprendido a utilizar las escrituras como la herramienta para desarrollar una relación cercana, profunda, de amor con Dios. No es aquel que le ordena, aunque Dios expresa mandamientos en su palabra, es aquel al que David ama. Él ama a Dios. Ha decidido confiar en la palabra, ha decidido esperar en la palabra de Dios, ha decidido buscar la palabra de Dios y ha decidido amar la palabra de Dios. ¿Qué sucede en la vida de un creyente que llega a tomar estos 4 compromisos? Si tú no lo has hecho o lo has hecho parcialmente, ¿qué sucede en nuestra vida personal si nosotros salimos hoy decidiendo integrar estos 4 compromisos que toma David? Los hacemos parte de nuestra vida. Si algo de esto estamos haciendo, lo renovamos y somos conscientes de enfocarnos en estas 4 cosas: confiar, esperar, buscar y amar la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros hemos tomado esos compromisos en nuestra vida? ¿Qué diferencias va a haber en nuestra forma de vivir que evidencien que nosotros hemos tomado esos compromisos? ¿Cómo otros pueden darse cuenta cuando miran nuestra vida? ¿Cómo otros se dan cuenta que nosotros hemos tomado esos compromisos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que hemos tomado esos 4 compromisos en nuestra vida? Aquel creyente que vive confiando en la palabra de Dios, que vive esperando en la palabra de Dios, que vive buscando la palabra de Dios, que vive amando la palabra de Dios, observará 5 resultados en su vida. 5 realidades estarán presentes en aquel creyente que ha tomado esa decisión. Resultado número 1, verso 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Aquel que ha decidido confiar en la palabra de Dios puede saber que va a tener la habilidad de responder, de dar respuesta a su avergonzador, una respuesta que glorifique a Dios.
¿Quieres aprender a hablar apropiadamente? Hablar, dar respuesta a esa persona difícil, a ese enemigo, a esa persona que se opone en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. ¿Quieres aprender a darle la respuesta correcta y más que una respuesta correcta, una respuesta que le dé gloria a Dios? Aquel que cumple el compromiso de confiar en Dios sabrá qué respuesta dar a su avergonzador. Aquel que hace estos compromisos tendrá la seguridad que a la hora de hablar, aún a sus enemigos, aún a sus avergonzadores, va a dar una respuesta que le da gloria y le da honra a Dios. Verso 44, segundo resultado. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿No te gustaría, no nos gustaría tener una vida cristiana donde nosotros guardamos la ley de Dios, donde nosotros obedecemos la ley de Dios? No como algo esporádico, no como algo que ocurre un día y otro día no. Y David no está hablando de una obediencia perfecta al 100%, porque nosotros sabemos quién es David y nosotros sabemos que hubo momentos en su vida donde él no hizo lo correcto, pecó contra Dios, hizo cosas malas, lo tenemos registrado en la palabra. Pero la constancia, pero la realidad es que aunque estaban presentes esas cosas, se notaba una tendencia clara en la vida de David, un compromiso permanente por obedecer la palabra de Dios, siempre, para siempre y eternamente. Aquel que se compromete con Dios a realizar estos 4 compromisos podrá experimentar en su vida ese crecimiento y ese desarrollo en su vida personal de un corazón que tiende cada vez más a la obediencia a Él. Tercer resultado, verso 45. Obsérvelo. Y andaré en libertad. Allí está el resultado. ¿Cuál es el compromiso? Porque busqué tus mandamientos. Cuando este hombre buscó los mandamientos de Dios, cuando él hizo este compromiso, el resultado de ese compromiso es que él iba a andar en libertad. Él iba a andar continuamente en libertad. La gente habla mucho de que es libre para hacer lo que quiera. Y algunos viven así. Yo soy libre para hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana, dicen algunos. Yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Y la verdad es que el incrédulo no se da cuenta, no es consciente de que no es libre, de que es un esclavo del pecado, de que el pecado le gobierna y que su amo es Satanás. Efesios 2 habla de que esa persona no cristiana es un títere en las manos de Satanás. Él le controla, él le gobierna. El incrédulo hace lo que Satanás quiere. Es esclavo del pecado. ¿Estás harto en tu vida espiritual de no poder tener la victoria en un área específica de tu vida? Has tratado, has batallado, has orado,
te has comprometido, has visto un éxito parcial en tu vida, pero te das cuenta que hay un área o varias áreas en la vida donde batallamos con un pecado, con un hábito pecaminoso. ¿Qué hay que hacer para andar en libertad? Comprometerse a buscar los mandamientos de Dios. Y andaré en libertad. ¿Cuándo? Cuando busqué tus mandamientos. Ese compromiso hecho por David mostró en su vida diaria, en su vida, en el día a día, el hecho de disfrutar de esa libertad. Andaré continuamente en libertad. Y si tú como creyente deseas experimentar esa libertad de vivir una vida de santidad real, que no sea esto una utopía nomás, sino una realidad constante en nuestra vida, andar en libertad es el resultado de comprometerte de a de veras con la palabra de Dios. Verso 46. Cuarto resultado. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Ahora, debes darte cuenta que en el inicio del versículo 46 hay una Y que no se traduce. Así es que leyendo la parte final del versículo 45, porque busqué tus mandamientos y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Está conectado esos dos versículos. Cuando nosotros buscamos los mandamientos de Dios y llegamos a tener ese compromiso con la palabra de Dios, un resultado en nuestra vida es que nuestra boca se abre, dejamos de avergonzarnos y como la canción le decimos al mundo de Jesús. ¿Hablas de Cristo o te avergüenzas de Él? ¿Aprovechas las oportunidades que Dios te da de hablar de Cristo o te avergüenzas de Él? ¿Creas oportunidades para hablar de Cristo o te mantienes inactivo? Un resultado de aquel que ama la palabra es que su boca se abre y va a hablar sus testimonios, incluso delante de los reyes, y no se va a avergonzar de su Dios. Quinto resultado, verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Observas allí el compromiso, el amor de David por la palabra de Dios y el resultado que produce ese compromiso de amar la palabra de Dios? Es el hecho de que él iba a regocijarse de tus mandamientos. ¿Qué cosas producen una sonrisa en ti? Piénsalo por un instante. ¿Qué te hace reír? Mi corazón se llena de gozo al ver a mi esposa Vero apasionada por Dios cada día.
Mi corazón se llena de gozo al ver a mi hijo enchufado en las cosas del Señor y buscando siempre servirle. Mi corazón se llena de gozo cuando me entero de ti, que haces algo correcto. ¿Qué produce una sonrisa en ti? Sabes, en este mundo hay cosas que producen alegría, que deberían avergonzar. Pecado que produce alegría y aún lo puedo publicar. Lo puedo poner en las redes sociales como cosas importantes, como logros, como cosas que deberían enorgullecer cuando van en contra de la palabra de Dios. Debería dar vergüenza. No debería dar orgullo, ni decisiones de tratar de defender cosas pecaminosas, cosas contrarias a la palabra. Deberían avergonzarse por eso. Y se regocijan, se alegran, tratan de defender derechos y cosas totalmente contrarias a la palabra. ¿Qué te hace sonreír? La Biblia debería ser la fuente de gozo del creyente. Y me regocijaré en tus mandamientos. Las cosas espirituales deberían ser la fuente de nuestra alegría, de nuestro regocijo. Y deberíamos avergonzarnos por aquellas cosas que son contrarias a la palabra. Y no deberíamos promoverlas ni darles un like a cosas que son totalmente contrarias a la palabra. Cuando amamos la Biblia, nos regocijamos en sus mandamientos. Jesucristo les dirá a los apóstoles en Mateo 5, alegraos y regocijaos cuando por mi causa otros os persigan y os vituperen. Incluso en los momentos donde podemos experimentar cosas complicadas como oposición, burla hacia nuestra vida, por vivir una vida ejemplar, debería eso producir regocijo. No porque somos masoquistas, sino porque nos damos cuenta de esa diferencia que estamos dando a través de nuestra forma de vivir. ¿Qué produce una sonrisa en ti? Cuando allí en tu boletín tú observas esos 4 compromisos: confiar en la palabra, esperar en la palabra, buscar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, ¿a cuáles puedes con toda convicción y con toda seguridad puedes ponerlas un visto? ¿Y a cuáles pondrías una X? ¿Cuál dirías, esto es real en mi vida? Yo confío en la palabra de Dios, yo espero en las escrituras, yo busco la palabra, yo amo más que cualquier otra cosa su palabra. ¿A cuál de esas con toda seguridad delante de Dios tú podrías decir, Señor, tú sabes, esto es
mi compromiso contigo. ¿Qué decisión debes tomar? ¿Qué compromiso debes hacer? ¿Qué promesa, con qué promesa debes comprometerte con tu Dios hoy? Porque hermano, cuando nosotros de a de veras, no en la teoría, de a de veras confiamos, esperamos, buscamos y amamos su palabra, nosotros podemos experimentar una transformación en nuestra vida y en nuestro hablar. Cuando nosotros de a de veras nos comprometemos con la palabra de Dios, nosotros experimentaremos un cambio en nuestra forma de hablar, que incluso para hablar con nuestros enemigos, con aquellos avergonzadores, tenemos la palabra justa, la palabra sabia, la palabra que siempre va a glorificar a Dios. Cuando tomamos en serio su palabra, nosotros vamos a convertirnos, se va a observar en nuestra vida esa tendencia clara de obediencia. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Cuando tú y yo nos comprometemos de a de veras con la palabra de Dios, empezamos a experimentar la libertad del pecado. Una vida de santidad, una vida diferente, una vida que le glorifica a Él. Cuando tú y yo de a de veras nos comprometemos con la palabra de Dios, nuestra boca se abre e incluso a los reyes e incluso a la gente que está en autoridad sobre nosotros, les decimos que en Cristo hay salvación. Cuando tú y yo de a de veras nos comprometemos con la palabra, las cosas espirituales van a ser nuestra fuente de alegría. Y el pecado producirá vergüenza e indignación en nosotros. ¿Qué compromiso te hace falta tomar? ¿Con qué decisión debes salir hoy? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a de veras acercarnos a ella, confiando en ella, buscándola, priorizándola, amándola más que cualquier otra cosa. Ayúdanos a darnos cuenta del efecto tremendo que estos compromisos producen sobre nuestra vida. Que el cambio radical que tú puedes hacer en nuestra vida cuando de a de veras nos comprometemos con tu palabra. Yo pido, Señor, tu ayuda en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted continúa orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted,
Te puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. Bájela nomás. Gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momentito voy a orar por usted como le dije. Quiero ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor. Si usted quiere, usted puede pasar a la parte de atrás. Hay un caballero esperándole ahí, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, tome sus cosas y pase. El hermano Marcelo está esperándole ahí atrás. Si quiere darnos la oportunidad de conversar un momento, siga nomás. Padre Celestial, te doy gracias por el estudio de tu palabra y te ruego, Señor, por la persona que nos visita. Pido tu bendición, que tú puedas estar contestando sus motivos de oración conforme a tu plan y voluntad. Te pido, Padre, por nosotros. Ayúdanos a tomar los compromisos que necesitamos tener en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.